a tomar a consideración que el primer examen parcial pues sea la próxima semana. Me gustaría que los jefes de grupo del A, del B, del C se pongan de acuerdo en qué fecha pueden los tres, en qué horario, fuera del horario de clase para no atrasarnos en el desglose de las prácticas. Puede ser un fin de semana, no sé en qué horario coincidan los tres grupos el mismo día y la misma hora para poder realizar el examen parcial de esta primera evaluación de laboratorio. Entonces, déjenme checo a los chicos. La práctica de hoy está a cargo de segundo C, en el equipo de Barradas Williams. ¿Se encuentra? Sí, ingeniera. Martínez López. Presente. Portillo. Aquí presente, ingeniera. Saucedo. Presente. Y Rodríguez Amatón. Aquí, presente. Ok, entonces creo que ya está la mayoría en la sala de los alumnos de laboratorio y bueno, pues vamos a darle ya parte al equipo de fermentación de carbohidratos. Adelante. Ya está para compartir, Nefta, ¿verdad? Ok. Sí, es correcto. ¿Sí se ve? Sí. 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 Bueno, buenos días, compañeros. Como mencionaba la ingeniera, somos de segundo C. El equipo está conformado por mis compañeros Williams, Neftalí, Byron, Milagros y su servidora Cassandra. Y el día de hoy les vamos a presentar la práctica número 6 de fermentación de carbohidratos. ¿Le pueden dar la siguiente, por favor? Bueno, el objetivo de esta práctica es que se conozcan las diferentes capacidades de los azúcares para su fermentación y conocer también los productos finales de este proceso. ¿Le cambias, por favor? Y bueno, el fundamento de la práctica es en la levadura Saccharomyces cerevisiae, que pues es un microorganismo que utiliza los carbohidratos como su principal fuente de carbono y de energía. Y esto en condiciones anaerobias hace que los carbohidratos sean metabolizados en dióxido de carbono y etanol. Además, pues esta levadura es la que comúnmente conocemos que se utiliza en el pan o en la cerveza, precisamente. La siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar a hablar directamente sobre las reacciones que se llevan a cabo en esta práctica, hay que hablar un poquito sobre los antecedentes históricos aquí dentro de la introducción. Y es que es para ver más que nada las cosas que se creían antes a las que sabemos ahora sobre los procesos de glucólisis y de fermentación. Todo esto se lleva a cabo alrededor de los finales del siglo XIX, donde todavía para ese entonces se creía en la teoría del vitalismo, que en esta teoría se creía que existía una fuerza vital que era la responsable de todos los procesos biológicos, incluidos en los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestros cuerpos. Pero no fue hasta 1896 que un científico alemán de apellido Hahn separó en uno de sus experimentos una levadura y también un amigo de este científico, el médico bacteriólogo llamado Hans Böttcher, que es el que tenemos aquí en la imagen, fue quien le sugirió añadir sacarosa a los extractos de esta levadura. Y este mismo científico, Hans Böttcher, fue el que se dio cuenta mediante la observación que cuando se le añadía la sacarosa se producían burbujas en esta disolución, por lo que él cayó en cuenta que el proceso que se estaba llevando a cabo era el de la fermentación, que como quiera de igual manera ya había sido escrito anteriormente por Louis Pasteur en uno de sus postulados, pero lo que decía este médico Hans Böttcher es que él creía que existía una enzima que se denominaba, o que él denominaba como cimasa, que era la que llevaba a cabo el proceso de fermentación. Pero bueno, ya hoy en día sabemos que en el proceso de la glucólisis se ven incluidos hasta 10 enzimas y va a ser un poquito más complejo de lo que se creía en aquel entonces. En cuanto a las generalidades del proceso de fermentación, así en términos sencillos, podemos decir que es un proceso bioquímico en el que a partir del producto final de la glucólisis, que es el piruvato, vamos a tomar de este, o se van a formar a partir de este, tanto etanol como dióxido de carbono.
Ya nos había explicado nuestra compañera Valeria al principio que la levadura Saccharomyces cerevisiae era muy utilizada en la industria alimentaria, ya sea para la producción de bebidas alcohólicas o lo que más común sabemos que es en la producción del pan, en donde aquí en este último el CO2 que se libera en el proceso va a ser el responsable para esponjar el pan, esto a partir de las levaduras, que la Saccharomyces cerevisiae es la más utilizada a nivel mundial, pero existen otras tantas, incluso otras bacterias que también se utilizan en este proceso, pero esta levadura es la que por excelencia se utiliza para la creación de estos alimentos. Entonces, hablando un poquito sobre la fermentación, hay que también tener un poco de conocimientos generales sobre glucólisis. Ya más adelante va a ser descrita por nuestros compañeros, pero para dar nomás así como que una pequeña introducción, que a partir de la glucólisis, de lo que se requiere para el proceso de la fermentación alcohólica, es que permítanme anotar. Para iniciar esta vía de fermentación se necesita la producción de piruvato, que este piruvato ya sabemos que es uno de los procesos, de las moléculas finales que se desarrollan durante el proceso de la glucólisis, que es a partir de la glucosa. Y otros procesos o otras estructuras finales que se dan a partir de este proceso va a ser el NADH y el ATP. Pero bueno, empezando a hablar sobre la fermentación, para que esta se lleve a cabo requiere el uso o que intervengan dos enzimas que son las que se van a encargar de convertir el piruvato a sus productos finales. Y la primera que va a participar aquí es la denominada piruvato descarboxilasa, que su mismo nombre pues ya nos dice lo que va a hacer, va a descarboxilar al piruvato, liberándole una molécula de carbono con 2 de oxígeno, o liberando en pocas palabras dióxido de carbono, y nos va a dar como resultado o producto intermediario el acetaldehído, que a partir de este acetaldehído es donde va a participar la segunda enzima en este proceso, que va a ser la enzima denominada alcohol deshidrogenasa. Que esta alcohol deshidrogenasa lo que va a hacer es que al acetaldehído lo va a convertir en el producto final, que es el etanol. Y mientras se está llevando a cabo también esta reacción, uno de los NADHs va a pasar a formar o va a pasar a reconvertirse en NAD, porque este NAD es el que se va a utilizar en el proceso de la glucólisis para llevarla a cabo. Y como producto final, ya sobre la fermentación alcohólica, vamos a tener que al finalizar la ganancia neta de la fermentación de la glucosa va a ser 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de ATP. Pero bueno, esto ya lo van a incluir más adelante nuestros compañeros Williams y Neftali en el proceso de la glucólisis que van a hablar a continuación. Okay, como ya mencionó mi compañero Byron, pues hay que hablar de la glucólisis para poder comprender a la fermentación. Como ya sabemos, la glucólisis va a ser la vía metabólica que se va a encargar de oxidar a la glucosa con el fin de obtener energía para la célula. Esta va a constar de 10 reacciones enzimáticas que van a convertir a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. A su vez, estas 10 reacciones se van a dividir en 2 fases. La primera fase, que es la fase de gasto de energía, en la cual se van a gastar 2 ATPs para así poder adecuar a la molécula. Y la siguiente fase, que es la fase de beneficio energético de la reacción número 6 a la 10, que es en la que vamos a producir 4 ATPs. Bueno, para comenzar primero con la reacción número 1, que es la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato, en la cual podemos ver cómo el carbono número 6 se va a fosforilar. Y esta reacción es llevada a cabo por la enzima exoquinasa o glucoquinasa, que es de tipo de las quinasas, que estas, como sabemos, solo saben fosforilar. Y la diferencia entre ambas es su ubicación. La exoquinasa va a estar en todos los tejidos celulares que requieran de glucosa para obtener su energía, mientras que la glucoquinasa solo se va a encontrar dentro de los hepatocitos. Y bueno, aquí podemos ver cómo el ATP va a ser el donador del grupo fosfato, va a salir como ADP, y este grupo fosfato se va a unir al oxígeno del carbono número 6, de este lado. Esa sería nuestra primera reacción. ¿Le das a la siguiente? Ok, en la reacción número 2 va a ocurrir solo un cambio en la estructura, que es lo que denominamos una isomerización, que podemos ver cómo el carbono 1 va a salir fuera del anillo, esto mediante la enzima fosfoglucoisomerasa, que esto lo que va a hacer es prepararla para la siguiente fosforilación, que es la reacción número 3. ¿Le das a la siguiente?
que igual catalizada por la fosfofructoquinasa 1, igual de las familias de las quinasas, se va a encargar de fosforilar nuestra fructosa 6-fosfato a nivel del carbono 1. Igual va a participar un ATP como donador de grupo fosfato y este se va a unir al oxígeno del carbono 1 para obtener la fructosa 1,6-bifosfato o difosfato, como se quiere llamar. ¿Es correcto? Y le das a la siguiente, para pasar con esta reacción número 4, la cual va a ocurrir una fragmentación de la fructosa 1,6-difosfato a nivel del enlace entre el carbono número 3 y 4, lo cual nos va a dar como resultado dos triosas, que van a ser la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Esto es catalizado por la enzima aldolasa, o también llamada fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, que lo que va a hacer, como ya lo mencioné, es darnos estas dos triosas, la cual solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar con la glucólisis, ya que la dihidroxiacetona fosfato aún se debe isomerar para poder continuar con este proceso, que es lo que sucede en la reacción número 5. Hasta la siguiente. Que aquí nuestra dihidroxiacetona fosfato se va a isomerar en el gliceraldehído 3-fosfato, que es el que puede continuar con la vía de la glucólisis y va a ser catalizada por la enzima triosa fosfato isomerasa. Ya llegado a este punto, va a terminar nuestra primera fase, que es la fase de gasto energético, para ahora dar paso con la fase de beneficio energético que les va a explicar mi compañero Neftali. ¿Le das a la siguiente? Bien, comenzando con la reacción 6 a la 10, porque son únicamente 10 reacciones en la glucólisis, vamos a obtener producción de energía. Teniendo el gliceraldehído 3-fosfato, además con un fosfato inorgánico, que algunos autores también lo consideran como alguna fosfatasa que está ahí, perdón, no fosfatasa, un fosfato, grupo fosfato que está por ahí flotando, y la nicotina de dinucleótido se van a fusionar y van a funcionar en estructura con el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Como indica el nombre de esta enzima, va a haber una deshidrogenación. Entonces, pues va a haber un cambio conformacional que va a convertir el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3 bifosfoglicerato. Es decir, que en el carbono 1 y en el carbono 3 va a haber dos grupos fosfato. Y además se va a producir de nicotina de dinucleótido a nicotina de dinucleótido con sus iones hidróneo respectivos, que son 2. Cabe mencionar que el carbono 1 se cuenta a partir del grupo funcional, que en este caso sería un aldehído, que es el que está en el extremo superior, ya que tiene un doble enlace con un oxígeno y un enlace con un hidrógeno, y pues posteriormente otro enlace con toda la demás estructura del esqueleto de carbono. ¿Le das a la siguiente? Bien. Después el 1,3 bifosfoglicerato, recordando que es 1,3 porque está en el carbono 1 y en el carbono 3 dos grupos fosfato, se va a ayudar de ADP, adenina difosfato, la cual a través de la enzima fosfoglicerato quinasa va a poder fosforilarse y producir energía. Este fosfato que va a obtener la adenina difosfato lo va a obtener del carbono 1, en donde tenemos principalmente el grupo fosfato, y va a quedar únicamente un oxígeno que pues, va a poder tener resonancia con algún hidrógeno cercano para mantener la estabilidad de la estructura. En cambio, nos va a quedar un segundo fosfato en el tercer carbono, que se puede contar como el 3, ya que, como les dije, partimos contando los carbonos a partir del grupo funcional, que en este caso ya no sería un aldehído, sería una acetona, ya que partimos el hidrógeno. Entonces se llamaría 3-fosfoglicerato y pues producimos ATP, que sería la energía. Aquí hay que mencionar que como son dos moléculas simultáneamente las que están sufriendo estas reacciones, no tendríamos solo un ATP, sino que serían dos al mismo tiempo, ya que se va multiplicando por 2 cada producción de energía en esta etapa. ¿Le das a la siguiente? Aquí, pues el 3-fosfoglicerato va a convertirse en 2-fosfoglicerato. ¿Qué pasó? Que el grupo fosfato del carbono 3 va a pasar ahora al carbono 2, en una posición pues media de lo que es el grupo funcional, que es una acetona, del tercer carbono, que es el que cierra la estructura. Este tipo de conformación sucede por la fosfoglicerato mutasa. Pueden memorizar la mutasa tomando en cuenta que pues es como si hubiera mutado la estructura y haya pasado pues, el grupo fosfato del carbono 3 al 2.
y pues no pasa aquí pérdida de energía, no, no necesita energía y es una reacción reversible. ¿Hacer la siguiente? La reacción 9 también no nos produce energía ni nos gasta energía, pero el 2-fosfoglicerato, después de haber sido en el cual actúa la mutasa, se va a convertir en fosfonol piruvato. Para convertirse en esto va a requerir de una enzima llamada enolasa. La enolasa tiene la propiedad de agregar moléculas de agua o bien quitarlas. Es por eso que es una reacción reversible en la cual puede agregar agua para convertirla en, perdón, puede quitar agua para convertirlo en fosfonol piruvato o bien al fosfonol piruvato agregarle agua para convertirlo en 2-fosfoglicerato. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Pues que prácticamente el OH que teníamos aquí más el hidrógeno que teníamos aquí, el grupo oxidrilo y el hidrógeno salen en forma de agua. Entonces, el bracito que queda del segundo carbono y del tercer carbono se unen para hacer un segundo enlace covalente y es por eso que aquí en esta parte tenemos un carbono de doble enlace, de doble ligadura entre el carbono 2 y el carbono 3, ya que el primero, como lo he mencionado hasta el estío, comienza con el grupo funcional, que en este caso ya es una acetona. ¿Le das a la siguiente, por favor? En la reacción 10 es una reacción irreversible. Nada más que aquí se observa una pequeña señalización de que se puede volver. Y cuando hablamos de reacciones irreversibles en bioquímica, nos estamos refiriendo no a que no se puedan devolver de un producto B a un producto A, sino de que cuando es irreversible, cuando una enzima produce una reacción que convierte a en B, no puede ser la misma enzima que convierta B en A. Eso es irreversible. Tiene que ser otra enzima diferente a la que convierta B en A. Y cuando es una reacción reversible, la misma enzima que está haciendo ese trabajo puede hacer ambas cosas. Puede convertir A en B y B en A. Entonces, pues para que no le tomen atención a esto, la consideramos irreversible ya que esta enzima piruvato quinasa solo puede ir hacia la dirección derecha, en la cual convierte el fosfonol piruvato finalmente en piruvato como uno de los productos finales, que hay que tomar en cuenta que son dos, porque la reacción se está multiplicando por 2 ya que la hexosa se rompió en 2 triosas. Aquí pues lo que sucede es que vemos que el ADP entra de adenina difosfato y sale como ATP. Esto significa que pues fue una fosforilación, desfosforilación de la molécula, fosforilación de esta otra molécula de adenina difosfato, en la cual tomó el grupo fosfato de la fosfonol piruvato y pues dejó únicamente el oxígeno. Este oxígeno, al quedar con otro bracito, pues toma doble ligadura con un carbono, por lo cual también se puede observar que este otro bracito de aquí, pues cambia para redirigirse con el oxígeno del segundo carbono y se hidrata el carbono terminal, siendo un pues, grupo metilo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí también producimos energía. Este es el esquema general de toda la glucólisis. Vemos que en la reacción 1, como en la reacción 3 y en la reacción 10, son reacciones irreversibles, que nuevamente repito, no significa que no se puedan devolver las estructuras, sino que la enzima que está trabajando aquí solo puede hacer una conversión, no puede hacerla ambas de manera anterógrada y retrógrada. Una vez que llegamos a repitiendo de nuevo, una vez que llegamos a la fructosa 1,6-bifosfato, va a actuar sobre ella la fructosa bifosfato aldolasa. Esta se va a encargar de romper la hexosa en dos triosas. Es por ello que vamos a tener una como gliceraldehído 3-fosfato y otra como dihidroxiacetona fosfato, sobre la cual la célula no puede sacar energía, por lo cual acude a la triosa fosfato isomerasa para convertir la dihidroxiacetona fosfato en otro gliceraldehído 3-fosfato. Y es por eso que a partir del gliceraldehído 3-fosfato, aquí como podemos ver la línea azul punteada, se multiplica por 2 cada una de las reacciones. Entonces, finalmente, pues vamos a obtener 2 NADHs, 2 ATPs y, bueno, perdón, 4 ATPs, los cuales pues los tenemos a nivel de la reacción de la décima y de la séptima. El NADH depende de cómo lo vayamos a considerar, ya que se puede recircular dentro de la misma glucólisis o bien ir a producir energía, el cual equivaldría a 3 ATP, mientras el FADH, que es en otras reacciones, pues equivale a 2. Y pues ya sería todo por parte del momento en el que se gana energía de la glucólisis. ¿Le das a la siguiente?
Bueno, los materiales y reactivos que vamos a necesitar para llevar a cabo la práctica son una gradilla, 4 tubos de ensayo, 4 tubos de Durham, una pipeta de 1 mililitro, y en reactivos sacarosa al 1%, lactosa al 1%, maltosa al 1% y un trozo de levadura fresca. ¿Le hace la siguiente, Byron, por favor? Bueno, en cuanto al proceso de esta práctica, lo primero que debemos hacer es preparar 4 tubos de ensayo de la siguiente forma. El primero va a tener 25 mililitros de solución al 1% de sacarosa. Este tubo va a ser pues nuestro tubo testigo. Los otros 3 tubos van a llevar pues uno sacarosa al 1%, otro lactosa al 1% y el cuarto maltosa al 1%. A estos 3 previamente se les debió añadir levadura fresca, compacta y que sea del tamaño de un chícharo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, posteriormente a estos tubos se les debe colocar un tubo de Durham y esto se va a dejar reposar por 24 horas, por un día. Posterior a esto, debemos observar en qué tubo se formó una cámara de gas, ya que esto nos va a indicar si hubo producción de gases de la fermentación. En los tubos que pues, se presenta esta formación de gas, lo que vamos a hacer es estudiar la naturaleza de este, introduciendo hidróxido de sodio al 10%, porque esto se nos va a combinar con dióxido de carbono y nos va a formar carbonatos y bicarbonatos de sodio, y además pues va a hacer que las burbujas del gas desaparezcan. ¿Le hace la siguiente, por favor? Ahí voy. En la parte de resultados, como las indicaciones del reporte, ya a medida que nos indique la ingeniera cómo van a hacer, es hacer un cuadro donde se van a anotar las observaciones en las azúcares que que se pudieron fermentar gracias a la levadura. Como estamos utilizando sacarosa al 1% 2 veces, una va a ser como blanco, o sea, para poder tener un punto de comparación de las demás azúcares. Vamos a utilizar junto con la levadura sacarosa al 1%, lactosa al 1% y maltosa al 1%. Hay que tomar en cuenta que tanto la sacarosa, la lactosa y la maltosa son disacáridos. Y bien, hice esta tabla en la que puse los resultados que se esperarían, a menos de que la ingeniera diera otras observaciones, en la cual en la sacarosa, al 1%, que es el blanco, que se supone que no tiene levadura ni ningún microorganismo que fermente el azúcar que está presente, pues vamos a obtener una producción negativa de dióxido de carbono, lo cual pues se puede reportar de esta manera. Mientras que en la sacarosa y lactosa y maltosa sí vamos a agregar la levadura, la que no es el blanco, para ver cómo actúa, siendo en la sacarosa y en la maltosa una producción de dióxido de carbono positiva, ya que la levadura posee enzimas capaces de poder, poder asimilar estas azúcares para producir energía en fermentaciones sin presencia en aprovechamiento de energía sin presencia de oxígeno. Mientras que la sacarosa no posee las enzimas necesarias para poder deshacerse de la lactosa, lo cual señalé ahí abajo, en donde pues comento que carece de lactosa permeasa beta-galactosidasa para llevar a cabo la correcta destrucción de la molécula para obtener energía a partir de ella. ¿Le das a la siguiente? Bueno, ahora continuando con la sección de preguntas, vamos a ver la primera, que es la diferencia entre fermentación y respiración aeróbica. Bueno, primero vamos a repasar lo que es cada una. Que bueno, la fermentación es un proceso catabólico oxidativo que va a partir de un sustrato orgánico que suele ser un hidrato de carbono simple, puede ser la glucosa, bueno, en el que no participa oxígeno, o sea que es un proceso anaerobio, perdón. Y bueno, su producto final va a ser otra sustancia orgánica. Y la respiración celular es un proceso catabólico en el que el sustrato se va a oxidar completamente hasta que pueda generar así compuestos inorgánicos. Y bueno, el proceso se va a realizar a través de una cadena de transporte de electrones que va a estar presente en la membrana citoplasmática. Y bueno, para que la respiración pueda oxidar completamente a un sustrato,
orgánico va a necesitar un aceptor de electrones. Y bueno, aquí preguntan por la respiración aerobia, que aquí el oxígeno molecular es el último aceptor de electrones. Así que, bueno, la respiración y la fermentación son dos tipos de procesos catabólicos en el que los dos son procesos oxidativos, pero la fermentación no utiliza oxígeno. Otra diferencia es que la energía de la fermentación es menor a la de la respiración aerobia. Bueno, la fermentación, al ser una oxidación incompleta, no va a aprovechar toda la energía química almacenada en lo que es el sustrato. Por ejemplo, en la fermentación láctica, los organismos van a obtener solo 2 moléculas de ATP, y bueno, en la respiración aerobia se producen de 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la fermentación es útil para, bueno, es para también otros tipos de cosas, pero bueno, aquí la pregunta nos menciona en específico cuál es la utilidad en los microorganismos que la realizan. O sea que en este caso la fermentación va a ayudar a la descomposición de nutrientes en partes más sencillas para que nuestro organismo las asimile mejor. Y bueno, si recordamos, la fermentación es un proceso catabólico, o sea, de degradación, en el que el producto final va a ser un compuesto orgánico, así que es un producto final más simple. Y bueno, además de que es una oxidación incompleta y no va a requerir oxígeno. Le das a la siguiente, por favor. Aquí es la tercera pregunta o indicación de la sección de preguntas, que dice que indica cómo el piruvato es transformado a alcohol etílico en algunos microorganismos. Bien, el cuerpo humano no tiene células capaces de poder utilizar la fermentación para producir etanol, sino que producen ácido láctico. Entonces, donde vamos a ver fermentación alcohólica es más que nada en microorganismos de vida libre, como pueden ser levaduras o algunas bacterias capaces de poder aprovechar la glucosa y este tipo de fuentes de carbono en lugares de condiciones anaerobias. El piruvato puede tener 3 caminos entonces. Uno de ellos es el lactato, que puede ser en las células musculares y es cuando falta la presencia de oxígeno. El otro es convirtiéndose en acetil-CoA en presencia de oxígeno para poder llevar a cabo una oxidación más completa después para ser llevado al ciclo de Krebs, etc. Y por esta vía es la que vamos a analizar en esta pregunta, que es donde no hay presencia de oxígeno y que se va a convertir en acetaldehído para posteriormente convertirse en etanol. Hace la siguiente, por favor. Aquí lo vamos a ver desde otra perspectiva, donde tenemos glucosa, luego esa se va a convertir en piruvato finalmente después de la glucólisis y pues puede tener distintas vías. Haciendo énfasis en que una de ellas en la que esta pregunta es etanol más dióxido de carbono como productos finales. Hasta la siguiente. Aquí vamos a ver, como ya lo había comentado nuestro compañero Byron, que el piruvato se va a convertir en acetaldehído, gracias a la ayuda de una enzima que se llama piruvato descarboxilasa, la cual va a utilizar magnesio como cofactor para poder sacar esta molécula de dióxido de carbono y dejarla únicamente en una molécula de 2 carbonos, que es de origen de aldehído, por tener su doble ligadura al oxígeno y un hidrógeno. También se le va a llamar como etanal. Esto haciendo referencia a que son 2 carbonos y que pues tiene estructura de aldehído. Y bien, este acetaldehído o etanal se va a convertir finalmente en etanol gracias a la alcohol deshidrogenasa. Y como ya había comentado nuestro compañero Byron, se va a encargar de juntar este oxígeno con este hidrógeno en lo que es un grupo oxidrilo tal cual que interacciona con este carbono. Pues sí, el carbono en medio de la estructura ya final, llamándose pues a esta estructura etanol. Hace la siguiente. Y pues aquí está la explicación de cómo es que sucede esto. No voy a ahondar leyendo. Si gustan tomar una captura o algo así, si les pudiera ayudar. Pues ahí está. Igual no nos pueden pedir la presentación. Hace la siguiente. Y también una mención de los microorganismos que son capaces de hacer este tipo de fermentación alcohólica. Los que son modelos biológicos donde se utilizan para hacer estudios es Saccharomyces cerevisiae en el aspecto de levaduras y Simomonas mobilis en el aspecto de bacterias de vida libre, que tienen la ruta de Edner-Godorov. Le hace la siguiente.
En la cuarta pregunta nos menciona que expliquemos cómo la conversión de piruvato a lactato en el músculo esquelético. Entonces, hablando únicamente de la reacción sin involucrar las estructuras anatómicas en las cuales se ahondará mi compañera, vamos a tener la glucosa, va a entrar a la célula, va a sufrir la glucólisis y va a terminar convertida en 2 piruvatos. Hasta aquí va a entrar a funcionar una enzima sobre esta estructura que se llama lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa se va a apoyar de 2 moléculas de nicotina de dinucleótido con su ion hidronio para inducir una reacción de óxido-reducción, en la cual pues la nicotina de dinucleótido se va a oxidar y los piruvatos se van a reducir. Con ello entregándonos 2 lactatos, los cuales pueden considerarse también en estructura de ácido láctico, que principalmente sucede cuando estamos haciendo una carga energética muy amplia en los músculos, lo cual nos va a generar después cristales de ácido láctico, los cuales pues es el dolor después de ir al gimnasio. Y pues a esta se le llama fermentación láctica. ¿Le hace la siguiente? Aquí está la explicación asimismo de cómo es que sucede esto, ya más desglosado. Le hace la siguiente. Lo mismo, le hace la siguiente. Bueno, y por último, para poder contestar esta pregunta, vamos a recordar lo que es el ciclo de Cori, que lo vimos un poco más detallado en la clase teórica. Y pues bueno, aquí vimos que el glucógeno muscular es desglosado en glucosa y luego ya mediante la glucólisis, la glucosa es transformada a piruvato y el piruvato se transforma en ácido láctico. Y bueno, ya después el ácido láctico es transportado hasta el hígado por la sangre y ahí se vuelve a convertir en piruvato y ya después a glucosa. ¿Le hace la siguiente, por favor? Bueno, creo que también hay una imagen, bueno, como un esquema que lo explica un poco mejor, pero bueno, por ejemplo aquí, bueno, la glucosa puede volver al músculo para servir como fuente de energía inmediata o puede ser almacenada en forma de glucógeno en el hígado. ¿Le hace la siguiente, por favor? Este es el esquema. Bueno, entonces en este ciclo lo que se va a producir es como un recicle de lactato que se produce en el músculo cuando tiene una alta demanda de energía, pero no hay suficiente oxígeno. Entonces, como no hay mucho oxígeno, las células musculares tienden a fermentar las reservas de glucosa que hay en el músculo y bueno, que estas están en forma de glucógeno y así se genera el lactato. Y luego ya va a viajar por la sangre hacia el hígado, donde va a ser transformado de nuevo en glucosa y ya después, bueno, para esto va a haber una enzima que va a permitir que la glucosa pueda regresarse al músculo, que si no me equivoco es la glucosa 6-fosfatasa y pues creo que eso sería. Muy bien. Antes de que dejen de compartir, ¿me la pueden regresar, por favor, a la formación de piruvato a etanol? Realmente en la práctica de hoy vamos a manejar, gracias, vamos a manejar la fermentación de carbohidratos utilizando células de levadura. Esta fermentación se ve representada por precisamente la aparición de gas como CO2 y el producto final de la fermentación, que es el etanol. Esto, pues, como ya lo comentaron sus compañeros y estuvieron explicando, pues, todas las reacciones que comprenden esta vía metabólica. Sabemos que la fermentación es condiciones anaerobiosis sin oxígeno y bueno, pues también se conoce como glucólisis anaerobia o oxidación incompleta de la glucosa, ya que no se va a terminar de degradar los carbonos de la glucosa, sino que todavía con el etanol conservamos los carbonos unidos. Y bueno, este tipo de fermentación también se lleva a cabo dentro del organismo, pero pues nosotros no tenemos como productos una fermentación alcohólica porque no tenemos etanol como producto, más sin embargo tenemos el ácido láctico. Ya sus compañeros mencionaron en qué tejidos nosotros hacemos este tipo de fermentación.
Bien, antes de compartir el video de la metodología, más bien dicho, primero compartan el video de la metodología y luego ya vamos a ver qué resultados van a arrojar. Si lo puedes poner también que sea reproducido a velocidad Nefta, por favor. Es un video hecho en el laboratorio por nuestras ayudantes de laboratorio, Claudia y Alma Muñoz. Sí, puedes compartirlo, Byron. Sí, déjalo busco. Sí, lo mandé al grupo. Ok. ¿Sí se escucha? No. No. Ahí tienes que ponerle, tienes que dejar de compartir y cuando lo vuelvas a compartir, ponle que permita el sonido. Ahí mismo en la ventana del lado inferior izquierdo te aparece la opción de compartir con sonido. Tardes. La práctica que vamos a realizar hoy es fermentación de carbohidratos. El material que vamos a ¿Ahora sí se escucha? es simplemente Hay que subirle al volumen. 3 pipetas Pauster, 4 tubos Dunham. Soluciones es lactosa, maltosa, sacarosa, casas, algodón y levadura. ¿Sí? Es todo lo que vamos a utilizar. Nuestra práctica de hoy está muy sencilla. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es que vamos a agregar. Los tubos están etiquetados de la siguiente manera. Este es sacarosa sin levadura, ¿sí? Y que a su vez nos va a servir como testigo, ¿sí? Este va a ser nuestro testigo, ¿sí? El siguiente va a ser de lactosa, ¿sí? Vamos a llenar con una solución de lactosa, sacarosa al 1%, la concentración de los reactivos es al 1% y maltosa, ¿sí? A habíamos dicho que no le vamos a poner levaduras, uno del testigo, y a los otros 3 vamos a agregar una pizca de levadura. Vamos a poner, ahí se tira un bastantito, pero los 3 tubos tienen levadura y nuestro testigo no. Siguiente paso es vamos a llenar a este tubo de sacarosa al 1%. Lo que se va a hacer en cada uno de los tubos es lo vamos a llenar hasta y un tubo, vamos a tomar un tubo Dunham y lo vamos a llenar también con ayuda de peta, Pauster. De siguiente manera, hasta el fondo. Y lo que vamos a hacer, vamos a caminar aquí un poquito para no hacer tanto tiradero, porque aquí siempre derramamos, lo vamos a vaciar en una forma invertida y rápido para que quede nuestro tubo Dunham dentro del tubo de ensayo. Una vez que ya lo tenemos, vamos a desechar, y bueno, se quede un centímetro más o menos de distancia. Checamos ahí dentro que no se haya formado una burbuja, que no haya agarrado el tubo aire. Entonces ahora sí, lo que hacemos es que vamos a colocar una torundita con ayuda de una torundita con algodón. La vamos a meter así y vamos a cerrar nuestro tubo. Este tubo ya está listo, ¿sí? La práctica de hoy es muy sencilla. Es lo que vamos a hacer con nuestros siguientes. Estos tubos vamos a agitarlos para que se disuelva la levadura. Así con cada uno. Bueno, ahora sí continuamos, ya vaciamos lo que es la levadura, ya se disolvió en nuestro tubo de ensayo y a su vez en cada uno de los tubos Dunham vaciamos con la ayuda de la pipeta Pauster las soluciones con relación a cada una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la de la sacarosa,
¿sí? Acuérdense que íbamos a poner un tubo de sacarosa con levadura. Si se fijan, a diferencia de este, que no tiene levadura, aquí ya está disuelta. Entonces voy a pasar a hacer el siguiente procedimiento, que es invertir el tubo a el tubo. Una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es tirarle un poquito de agua para poder poner nuestro algodón de líquido. No es agua, es sacarosa. Una vez que ya tenemos el tubo dentro, lo tenemos que checar contra luz y verificar que en el tubo de Dunham no se haya producido una burbuja y que nuestra muestra no haya tomado aire, porque esto interfiere en nuestros resultados. Vamos a ponerle el pedacito del algodón en la parte de arriba para sellar. Y ya lo ponemos en la gradilla, ¿sí? A continuación seguimos con lo mismo, ya vaciamos también la solución de la lactosa en el tubo Dunham. Por último nos faltaría nada más lo que es la maltosa. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Ya teniendo nuestros 4 tubos de maltosa, lactosa, sacarosa con levadura y sacarosa sin levadura, ¿sí? Ok, lo que sigue aquí es vamos a dejar incubar los tubos por 24 horas. Es decir, los resultados los vamos a corroborar hasta el día de mañana. Por hoy es todo y mañana ya vemos los resultados. Muchas gracias. Ok, déjenme, les comparto también un apunte ahí medio feillillo que hice para que podamos ver los resultados. Bueno, ahí como pudieron ver en el video, se va a probar diferentes tipos de disacáridos a ver cuáles sí son fermentables por la levadura y cuáles no. Entonces se usa un tubo testigo a lo negativo para que vean que se somete a las mismas condiciones experimentales y no va a haber no va a haber fermentación. No buscamos ver la formación de gas como CO2 o el etanol como productos de fermentación. Entonces, en el testigo vamos a tener pues el nivel de el azúcar, lo tapamos para crear condiciones de anaerobiosis con un tapón de algodón y vemos que el tubito Dunham que se introdujo está completamente lleno de líquido y va a ser una fermentación negativa. Cuando haya una fermentación positiva se va a formar una cámara de gas. Por ejemplo, en el tubito Dunham que está dentro de nuestros tubos con un azúcar determinado, si hay formación de gas, la cámara de CO2 que se forma va a desplazar o va a vaciar fuera del tubito Dunham el líquido y se va a poner lo que es el gas CO2. O bien, a veces se forma tanta cámara de gas de CO2 que desplaza completamente el líquido del tubito Dunham hacia afuera y se va a ver flotando el tubito Dunham con la cámara de gas formada. Ya sea poquita cámara o bastante cámara de CO2 formada, la fermentación va a ser positiva. Y así como se los demostró su compañero Nefta, se reporta de acuerdo a los resultados si hubo o no fermentación o si hubo o no formación de CO2. Déjenme, les comparto los resultados. Los resultados que se obtuvo de ese experimento que me hizo el favor de grabar Claudia son los siguientes. Si nosotros vemos, ¿sí se logra ver? Sí. Ok. Si nosotros vemos el tubo testigo, que viene siendo el testigo, que nada más tiene sacarosa, no tiene levadura, vamos a ver que dentro del tubo Dunham está completamente lleno de líquido de sacarosa, no hay formación de gas. Si observamos el de maltosa, ¿qué observamos? Vean aquí que todo esto es la cámara de CO2, hasta aquí llega, todo esta es formación de gas y vamos a decir que la maltosa es fermentación positiva. ¿Cuáles son los productos que tenemos aquí? Pues esta formación de CO2, vamos a poner formación de CO2 y formación de, pues precisamente etanol. Yo en presencial les comento a mis alumnos que cuando ya vamos a ver los resultados 24 horas después, porque se tiene que incubar 24 horas, de 18 a 24 horas, les comento que ya pueden retirar el tapón
de algodón que se puso para generar condiciones de anaerobiosis y puedan apreciar el olor al mosto fermentado, que es la producción de etanol. ¿Qué observamos en el tubo de sacarosa? También observamos esta formación, si logran ver, todo esto es este vacío del tubo de ensayo, es la cámara de CO2 hasta aquí, y todo lo demás pues sigue siendo líquido en la solución de sacarosa, pero también tomamos en cuenta que esta es una fermentación positiva. ¿Qué observamos en el tubo con lactosa? Aquí el tubo de Durham está completamente lleno de líquido, como en el caso de tubo testigo. Si los observan, los tubos Durham están completamente llenos. No hay formación de esta cámara de gas. Por lo tanto, la lactosa, al igual que como su compañero Nefta lo mencionó en la presentación, no es un azúcar fermentable por la levadura, por la falta de las enzimas específicas. Entonces, solamente dio como resultado en este experimento sacarosa y maltosa como azúcares que sí son fermentados por la levadura. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo un comentario nada más, ingeniera, que después de obtener una fermentación positiva, es decir, presencia de gas en el tubo Durham, se procede a agregar hidróxido de sodio para poder comprobar que ese gas que esté ahí sí corresponde a dióxido de carbono, ya que también hay algunas bacterias que producen otros tipos de gases como el nitrógeno o inclusive metano, pero pues es poco probable que con esas fuentes de carbono lo hagan, pero siempre hay que corroborarlo. Sí, generalmente se hace agregando hidróxido de sodio para precisamente corroborar que sea el dióxido de carbono el gas formado en estos tubitos Durham, que son los tubitos pequeñitos que están en el interior de los tubos de ensayo. El hidróxido de sodio, si este fuera CO2, vamos a obtener como producto carbonato de sodio, ¿verdad? Que vendría siendo el producto si es que agregáramos el hidróxido de sodio a este CO2. Nosotros solamente pues damos por hecho de que es una cámara de CO2 porque estamos metiendo un tubo testigo en el cual tiene la misma azúcar sacarosa, pero no tiene levadura, por lo tanto no pudo ser fermentada y asumimos que la cámara de gas formado con la sacarosa, que sí tiene levadura, aquí está precipitado en el fondo la levadura, sí fue fermentada y sí se obtuvo una cámara de gas como CO2. ¿Alguna duda sobre sus resultados, chicos, que van a reportar en la práctica? No, ingeniera. ¿No? ¿Comentarios o dudas de lo revisado el día de hoy? Nada más es necesario hacer una tabla con los resultados, ¿verdad? O también hay que poner dibujos. Sí, no, hagan una tabla o si quieren los dibujos también pueden representar con dibujos los tubos, las etiquetas, pueden poner que la fermentación positiva, qué productos da, ¿verdad? Y los pueden manifestar como ustedes. Creo que en el manual les indica que hagan una tabla, ¿verdad? De sus resultados. En las preguntas, en la sección de preguntas, creo, o resultados, no recuerdo bien en qué punto mencionaba la tabla, por eso la hice. Sí, creo que en la parte de resultados. En la parte de resultados dice cómo representes tus observaciones dado el experimento. Entonces, ahorita pues ya se los mostré de una manera en un video, en una foto, que ahorita le voy a pedir a Nefta que comparta con sus otros compañeros de sección el video y ahorita te voy a compartir la foto de los resultados para que también la tengan todos y en base a eso hagan su reporte. Bien, ingeniera. Okay. Vamos encendiendo las cámaras mientras si hay algún otro comentario voy tomando las capturas de asistencia del día de hoy. Valentín. Hola. Hola, ingeniero. ¿Ya te diste cuenta que ya va a haber examen para ver si con tus compañeros adjuntos nos ponemos de acuerdo para que puedan cuidar examen en cámara abierta? Sí, está muy bien, ingeniero. Ya nada más nos ponemos de acuerdo con
con los fechas, horarios, a ver si los adjuntos también pueden coincidir, ¿no? Y puedan ayudarme a la aplicación del examen. Bueno, Sí, ya estoy tomando las impresiones. Adelante, ¿quién iba a hablar? no, yo, ingeniero. Esperemos. Te quitas el micrófono. Perdón, yo decía que sí estaría bien que hubiera mayor cantidad de compañeros adjuntos, debido a que pues sí, la cantidad de alumnos es considerable y pues sí, facilitaría más la supervisión de la prueba. Debe de haber un adjunto por grupo, de hecho, ¿eh? Y cada jefe de grupo, no sé si tengan todos los secciones de segundo tengan sus salas Zoom, para que en base a la sala de ellos mismos, ustedes puedan supervisar el examen. ¿Verdad? Para el grupo C, para el grupo A, para el grupo B, debe de haber un adjunto para que vigile el examen. ¿Ok? Muy bien, ingeniero. Gracias. Bien. Si no hay otra cosa que comentar, nos vamos a quedar pues hasta aquí, chicos. Próximo lunes vamos a empezar con la práctica 7, ya el bloque 2. Esta práctica es compleja, es alusiva al tema de fosforilación oxidativa. Vamos a estudiar la bomba de protones de la levadura. Y bueno, pues le va a tocar a segundo A, al equipo de segundo A, esta presentación. Entonces, nos vemos, nos quedamos hasta aquí y pues que pasen buena tarde. Gracias. Claro, ingeniera, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.